La Administración Legislativa CAL calificó el proyecto reformatorio a la Ley de Prevención de Lavado de Activos, del financiamiento del delito y el proyecto de ley para reprimir y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Lenin. Alejandra, y vamos a ver hacia dónde apuntan los legisladores, cómo se piensa afinar las herramientas legales que le hacen frente a este monstruo que hasta ahora solo crece. Asambleísta María Mercedes Herbst, miembro de la Comisión de Régimen Económico. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. El embajador estadounidense dice una verdad, que en el país el lavado de activos se ha generalizado. Entonces, primero, ¿por qué quieren ustedes implementar reformas? Bueno, creo que desde todos los ámbitos la ciudadanía está exigiendo seguridad, y parte de esa seguridad también pasa por la Comisión Económica. Se ha priorizado algunos temas, habían 14 leyes, de las cuales hemos priorizado justamente el de lavado de activos. Habían 2 proyectos de ley que se van a unificar y que vamos a tratar como prioridad en estos días. En principio, ¿qué es lo que quieren modificar? Bueno, el articulado de la ley de lavado de activos ahora es muy corta, tiene solamente 26 artículos. La nueva ley va a ampliarse, habla de 99 artículos en los que se topan distintos temas, y también se ha ido nutriendo de los distintos países, de las experiencias de los otros países. Nosotros siempre hablábamos de una ley que permita la detección y permita también la incautación de los valores, porque aquí el problema no solamente es la detección, sino que pasan por un proceso penal, y ese proceso penal muchas veces termina incluso hasta en la devolución tanto de los bienes como de los inmuebles, de las cosas que se logran incautar por estos delitos. De ahí estamos hablando de extinción de dominio, pero antes de ir a ese tema, asambleísta, yo quería preguntarle si el lavado de activos es una actividad que permea todos los estamentos de la sociedad, incluyendo el judicial, que se supone es el encargado de sancionar ese delito. ¿Cómo se puede suponer que con una ley o con varias las cosas van a cambiar, que las cosas van a transformarse, si quienes tienen que aplicarlas pues están metidos en la jugada? Bueno, por supuesto que hemos visto que lastimosamente en diferentes estamentos, instituciones, uno de los problemas más graves es la corrupción, tanto en el sistema judicial como en los operadores políticos, como en la empresa privada y por supuesto en el Estado. Entonces creo que la normativa es importante porque nos va a permitir tomar acciones sobre ciertos delitos, sobre ciertas cosas anticipadamente. Por ejemplo, en lo que hablábamos de la ley de extinción de dominio, si bien es cierto que la ley actual, la reforma actual, lo que establece son ciertas modificaciones pequeñas, nosotros consideramos que debe cambiarse esa ley. Nosotros debemos que acercarnos más a una ley como la colombiana o como la de los otros países vecinos, que realmente ya tienen un conocimiento, tienen una experiencia en este sentido, y nosotros nos podemos nutrir de esa experiencia para poder llevar adelante. Y aprovechar de esa manera, por ejemplo, informes técnicos como los que señalaba hace un momento el exdirector de la UAFE, se realizan, se hacen análisis muy profundos, muy detallados, se llega a determinar casi con exactitud el cometimiento de una ilegalidad. Sin embargo, pues no se puede actuar, no se puede hacer absolutamente nada sobre esos dineros identificados claramente que provienen de actividades irregulares, porque no hay una sentencia judicial. Y usted lo que propone es que se pueda actuar antes de ello. Exactamente. O sea, lastimosamente la ley actual de extinción de dominio va atada al proceso penal como una consecuencia. Entonces, nosotros lo que se está proponiendo y lo que se ha visto a nivel latinoamericano y en las otras leyes es que es preventivo, es un instrumento, ¿no es cierto?, que va independiente, es autónomo e independiente del proceso penal. Entonces, son dos cosas totalmente distintas, y nosotros podemos hacer una incautación, podemos hacer una incautación de los bienes y de los recursos, porque definitivamente lo que nosotros tenemos que entender es que todos los bienes que provienen de algo ilegal, de algo ilícito,
El fin es una utilidad. Y si nosotros, la única manera de poder cortar eso también es por la parte económica. Nosotros debemos cortar ese flujo de recursos para que no sea un buen negocio, llamémosle así, con simpleza, ¿no? Ahora, el tema del comiso anticipado generó ya un amplio debate aquí en el país y los legisladores optaron por no implementarlo en la ley de extinción de dominio que se aprobó, si no me equivoco, en el 2021, porque decían que se violentaba el principio de inocencia. ¿En esta nueva asamblea cree usted que habrá criterios distintos a la hora de analizar este tema? Bueno, creo que el país está viviendo un proceso sumamente grave y nosotros como asambleístas por lo menos tenemos la obligación de proponerle al país y de proponerle a la ciudadanía opciones que nos puedan permitir mejorar esas condiciones. En este caso, por ejemplo, el decomiso anticipado, si bien es cierto, se habló también de que se afecta a la propiedad privada, pero entendamos un asunto, si es que cualquier bien o cualquier beneficio viene de una actividad ilegal, ¿en dónde está la propiedad? ¿Es legítima o no esa propiedad? Entonces aquí lo importante es entender que legítimo es el usufructo o la utilidad de un trabajo digno, de un trabajo honrado, de un proceso económico, ¿no es cierto? En este caso, el origen de esos fondos viene de un proceso ilegal, ilícito. Entonces, no existe realmente un dominio sobre ese bien. Ahora, combatir la corrupción, el lavado de activos que implica el uso de dinero en efectivo, de transferencias de acciones simuladas, facturación falsa, la utilización de clientes que no existen, dobles contabilidades, vulneración de sistemas informáticos, empresas de papel. Hacerle frente a todo esto, asambleísta, requiere pues de una acción firme de la sociedad en su conjunto. Esto no pasa solamente por una modificación legal o por la implementación de una nueva norma. No pasa solamente por la implementación de una norma. Incluso hay normas que ya están contempladas dentro de los códigos. Por ejemplo, en el Código Penal existe el decomiso, existen algunas de las figuras. Lo que se está tratando es de especializar el tema. Pero creo que más allá de eso, todas las instituciones del Estado tienen que funcionar de manera acelerada y de manera oportuna y de manera correcta. En el caso del sistema que imparte justicia, tiene que hacerlo de esa manera. Y, por supuesto, desde la sociedad también. Pero creo que la única manera es lograr que no sea un buen negocio, porque si es que sigue siendo un buen negocio y toda la gente se queda al final con los bienes, pues vale la pena seguir delinquiendo. El problema es que los políticos en este país no han querido pues ponerle garras y colmillos a esa ley de extinción de dominio. Por el contrario, se los limaron, sacaron una cuestión tierna desde la Asamblea Nacional a la hora de tratar este delito que no solamente ocurre en el Ecuador, que está generalizado en el mundo entero y se lo sanciona con firmeza en otros lados. Aquí no. Entonces, parecería que a muchos políticos acá no les interesa que esto se acabe, que este juego se termine. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de que parte de esos dineros son de corrupción, no necesariamente usura, corrupción, narcotráfico. O sea, hay muchos tipos de delitos. Entonces, yo lo que llamo es a la ciudadanía. Nosotros como asambleístas tenemos la obligación de proponer, de llevar adelante lo que nosotros consideramos que es mejor, porque al final de cuentas nosotros somos y nos hemos convertido en la voz de esa representación en la Asamblea. Nosotros le pediremos incluso que nos vuelva a recibir si es que las normas no se quieren dar paso y hacerle conocer a la ciudadanía, porque es importante también un poco mostrar qué es lo que está sucediendo dentro de esa Asamblea. ¿A qué se le da prioridad, a qué no? Permítame cambiar de tema. Sobre el proyecto económico urgente remitido por el presidente Daniel Noboa, ¿ustedes como Construye han tomado alguna decisión sobre la votación en primer debate? ¿Han logrado revisar ya el documento o cómo salió de la Comisión de Desarrollo Económico? Bueno, nosotros hemos hecho varios aportes a la ley. Hemos pedido incluso insumos desde los diferentes sectores. Hicimos una petición a los GATS, porque los GATS también querían ser incluidos dentro de esta nueva ley.
y hemos conseguido distintos insumos y nosotros ya entregamos nuestras opiniones. Esperemos que sean tomadas en cuenta. Vamos a revisar el día martes, nos han citado al Pleno justamente para revisar y ver cómo ha quedado armada la nueva ley con los insumos que todos aportamos. Pero no hay todavía entonces posiciones determinadas, posturas determinadas ante el documento. La postura es siempre a favor del país, en favor de que las cosas vayan bien. Pero, por supuesto, estaremos de acuerdo en lo que sea beneficioso para el país, no que sea impositivo o punitivo. En ese sentido, no. María Mercedes Herbst, asambleísta de la Comisión de Régimen Económico, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muy amable, muchas gracias.